¿Qué fue lo que Jesús escribió en la arena? Este permanece como uno de los enigmas más grandes aún por descubrirse en todas las historias que existen en la Biblia. Mas, sin embargo, el día de hoy finalmente vamos a revelar ese secreto y vamos a indagar un poco más profundamente en la historia. Básicamente todo esto viene de una historia que se cuenta en el Evangelio de Juan, versículo 8 para ser más específicamente, en el que los fariseos, con tal de atrapar o con tal de engañar a Jesús, lo que hacen es traerle a una mujer que ellos proclaman que acaba de cometer adulterio y que fue atrapada en el acto. Pero Jesús no responde inmediatamente a ellos con palabras. Lo único que hace es inclinarse y empezar a escribir sobre la arena. Mas, sin embargo, en ninguna de las partes de la historia, la historia jamás especifica o jamás nos revela qué fue lo que Jesús escribió en la arena. Mas, sin embargo, todos los presentes pudieron leerlo y a partir de esa escritura que él hizo en la arena, todos entran en razón. Y cuando finalmente Jesús habla, lo que dice es que la primera persona que sea libre de culpa, que aviente la primera piedra. Acto seguido, todos empiezan a retirarse de la escena y entonces dejan a la mujer libre y dejan a Jesús con la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿ves alguno que te haya condenado? Y la mujer le dice a Jesús, no. Y Jesús le responde, yo tampoco te condeno, ve y peca no más. Mas sin embargo, ahí se termina la historia y nunca se nos revela qué fue lo que Jesús escribió en la arena. Ahora lo que tenemos nosotros que hacer es indagar un poco más y entonces referirnos un poco más atrás en la Biblia. Para eso nosotros necesitamos de dos versículos o necesitamos de dos partes de la Biblia que están mucho más atrás. La primera parte es el Éxodo 31:18. Esa parte de la historia de Juan está muy enfocada en los fariseos, tratando de que Jesús se apegue lo más correctamente a la ley. ¿A qué ley se refieren ellos? Se refiere a la ley que está en Deuteronomio 22:22, en el libro de Deuteronomio. La ley a la que los fariseos se referían es esta ley. Mas, sin embargo, la ley lo que lee específicamente es que si una mujer es encontrada cometiendo adulterio, la pena va a ser el que los dos tengan que dejar de existir y que ellos y que el pueblo lo que tiene que hacer es ayudarles a que ellos dejen de existir a través de piedras. Mas, sin embargo, la historia dice que tiene que ser el hombre y que tiene que ser la mujer, que tiene que ser la mujer y que tiene que ser también el hombre con la que ella cometió ese pecado. Los dos tienen que ser condenados por el mismo castigo. Mas, sin embargo, en la historia de Jesús, los fariseos lo único que hacen es traer a la mujer. Ellos jamás traen al hombre con el que ellos dicen que encontraron a esa mujer cometiendo adulterio. Entonces lo primero que hace Jesús es poder revelarles a ellos mismos la hipocresía que ellos están cometiendo. Les revela que son ellos mismos los que están cometiendo también un pecado más grande. Porque no solamente la mujer cometió adulterio, sino que los fariseos y todas estas personas que le traen a la mujer han cometido un pecado muchísimo más grande. Ese pecado más grande es el no apegarse a la ley y al mentir y el utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos son aún más pecadores. La historia nos demuestra de cómo Jesús, con su inteligencia y su sabiduría, sabe revertirles el escenario o la trampa que ellos le estaban tratando de poner a Jesús. De decir, Jesús, si eres tan recto, apégate de la misma forma, apégate tan rectamente a la ley. Mas, sin embargo, lo que Jesús hace es hacerles ver que son ellos los que no se están apegando a la ley. Son ellos los que no se están apegando a lo que la Escritura y lo que la ley del Deuteronomio dice específicamente. Y jamás trajeron al hombre para que también el hombre que cometió adulterio con esa mujer, también él sea castigado y sea condenado.
Y aquí es donde viene la parte más importante. ¿De dónde viene esa ley? ¿Quién les dio esa ley? ¿Quién nos dio esa ley? Es aquí donde entra la parte del Éxodo, el Éxodo 13:18. El Éxodo 13:18 nos explica cómo Moisés, después de haber subido al monte Sinaí, recibió las tablas precisamente con estas leyes, con las leyes del Deuteronomio. Y en una de esas leyes viene escrita la ley del cometer el adulterio, del castigo. Mas sin embargo el versículo es muy explícito y es muy claro de que esas leyes fueron escritas con el dedo de Dios. Entonces lo que Jesús hace en el versículo de Juan es repetir el mismo acto. Los fariseos le dicen a Jesús que se apegue a una ley que fue escrita por el dedo de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Jesús lo que hace es con su dedo escribir en la arena. ¿Y qué es lo que escribe en la arena? Lo que escribe en la arena es esta ley, la ley del Deuteronomio 22:22, para que entonces todos puedan leerla. Todos puedan leer cuál es la culpa que ellos están teniendo y cuál es la falta de apego a la ley que ellos están cometiendo. Él lo que hace es escribir Deuteronomio 20:22 para que todos se puedan dar cuenta de ¿y dónde está el hombre? Ellos nomás trajeron a la mujer, pero jamás trajeron al hombre, para que el hombre también sea castigado. Y es aquí donde viene la parte más importante. No solamente Jesús escribe la ley con el propósito de que todos vean la ley y de exponer la hipocresía de los fariseos, sino que con qué es lo que Jesús escribe en la arena. Escribe con su dedo, para poder proclamar sin duda alguna, como lo dice en el Éxodo 13:18, de que la ley fue escrita por el dedo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús, cuando escribe con su dedo en la arena, Él está escribiendo la misma ley como Él la escribió en el Éxodo 13:18, proclamando así de que Él y su dedo, Él es Dios y su dedo es el dedo de Dios. Y de la misma forma como Dios, como Jesús, en forma de Dios escribió la ley en Éxodo 13:18, Él de la misma forma está escribiendo la misma ley, pero la está escribiendo en la arena. Entonces el impacto que tienen los fariseos y la gente que estaba congregada no solamente fue por el impacto de ver su misma hipocresía y de ver su misma falta y su falta de apego a la ley, sino fue el hecho de que con esa acción Jesús les estaba proclamando, sin duda alguna, de que Él era Dios y de que su dedo es el dedo de Dios. Una vez que me di cuenta de que esta era la resolución de la historia, se me hizo tan fascinante, porque hay muchísimas partes en el libro de Juan donde se nos revela sutilmente, pero muy claramente y sin dejar lugar a dudas de que Jesús es precisamente Dios. Así como en esta parte de la Biblia. En Juan, lo primero que hace Dios, en el momento en el que vienen los humanos y vienen los escribas a decirle la ley que Dios escribió, pero se les olvida un pequeño detalle, dice Jesús. Se les olvida un pequeño detalle de que yo, Dios, yo, Jesús, escribí la misma ley. Y yo escribí esa ley en las tabletas que le entregué a Moisés en el monte Sinaí, como lo explica Éxodo 13:18. De la misma forma, Jesús en Juan 8 se inclina y escribe con su dedo, con el dedo de Dios, la misma ley en la arena. ¿Qué ley fue lo que Él escribió? La ley que Él escribió en la arena con su dedo fue Deuteronomio 20:22. Y de esta forma Jesús
noquea a dos pájaros con una misma piedra, por así decirlo. Hablando de piedras, en lugar de aventar piedras a la mujer, lo que hace es aventar piedras y aventar verdades a los fariseos y a todas esas personas hipócritas que trataban de hacer que Jesús se viera mal, de tratar de manchar la veracidad y tratar de manchar la reputación y la imagen de Jesús. Entonces esa pequeña historia está llena de tanta sabiduría y está llena de tantas lecciones. Jamás condenes a otra persona, porque muy probablemente en el momento en el que lo quieras hacer, vas a terminar juzgándote y condenándote a ti mismo. Sé muy cuidadoso con los pecados o con los errores que quieras exponer en otras personas, porque muy probablemente el único al que vas a terminar exponiendo es a ti mismo. Porque tú no eres libre de culpa. Al contrario, muy probablemente tú tienes más culpa que la persona a la que estás juzgando y condenando. No solamente eso, sino de que Dios es justo, de que Jesús es justo y es muy grande. Y existe la justicia divina, chicos. El karma existe. Es una de las partes más importantes que vemos en el internet. En el momento en el que tú quieres hacer una acción malvada o quieres dañar la reputación de una persona, si tu corazón está impuro y si tu corazón no está en el lugar correcto, Dios inmediatamente con justicia divina va a juzgarte y va a exponerte a ti mismo primero. Y esa justicia divina o ese castigo divino que tú estás exigiendo muy probablemente te caiga a ti primero. Por eso es que la Biblia se enfoca demasiado en no juzgar y en perdonar. Porque si no juzgamos y no perdonamos, muy probablemente Él tampoco nos va a perdonar. Y Él va a ser el primero en que nos juzgue. Y al que juzgue, nosotros vamos a ser los primeros a los que nos juzgue. Y no solamente eso, sino que en esta parte de la Biblia, Jesús expone de que Él es Dios, de que Él es el mismo Dios que perdona a la mujer, de que Él es el mismo Dios que escribió la ley en Éxodo. Él fue el que escribió la misma ley en la tableta y se la entregó a Moisés para poder entregársela al pueblo. Y el pueblo lo que está haciendo es usar esa ley divina para tratar de poner una trampa barata al mismo Dios que les dio esas leyes. Qué frustración me imagino que debió de haber sentido Jesús en ese momento. Mas sin embargo, los errores humanos, Dios los utiliza para siempre poder enaltecer su palabra, su divinidad y enseñarnos un poco de humildad y enseñarnos un poco de paciencia y de entendimiento y de perdón entre nosotros mismos. Es una de mis historias favoritas que existen en todo el compilado de historias de la Biblia, porque muestra perfectamente no solamente el amor que Dios nos tiene, de que no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces cometamos errores, no importa qué tan grave sea nuestro error, si nosotros de veras y nosotros sinceramente nos arrepentimos y sinceramente ya no queremos hacer estos pecados y sinceramente queremos acercarnos más a Él, Jesús no va a utilizar las leyes para castigarnos, va a utilizar las leyes para poder ayudarnos a ya no cometer pecados y poder aceptarnos y poder darnos su amor y su gratitud y su vida eterna. Aprendamos de estas palabras, aprendamos de esta historia, aprendamos de estas lecciones. No seamos como los fariseos. Tratemos de no ser como la mujer que cometió el adulterio. Y si en ese caso somos la mujer que comete adulterio o somos alguien que comete pecados en contra de Dios, pedir perdón y usar las leyes no como una forma de castigarnos, sino usar las leyes como una forma de condenarnos y de juzgarnos y de lanzar malas palabras o de lanzar chismes o de tratar de dañar nuestra imagen entre nosotros, entre los unos a los otros. Sino utilicemos este libro, utilicemos estas lecciones para juzgarnos internamente a nosotros mismos y convertirnos en mejores personas. Ese es el propósito de la ley, ese es el propósito del libro, ese es el propósito de todas estas historias.
No seamos como los fariseos, no utilicemos las historias y el libro para lanzar injurias y lanzar ataques a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Utilicemos ese conocimiento, ese libro y esas historias para poder volvernos más sabios y poder volvernos más rectos en los ojos de Dios. No rectos ante los ojos de los humanos, sino rectos ante los ojos de Dios, el que mide nuestros corazones, el que mide nuestras acciones y el que sabe lo que está dentro de nosotros. La historia está llena de tantas lecciones y tanta sabiduría, y espero que haya aclarado un poquito qué significa la historia y cuál fue la intención de la historia. Y no solamente eso, sino ese enigma que aún todavía estaba pegado a muchos de nosotros de qué fue lo que Jesús escribió. Jesús solamente puede escribir una cosa. Las cosas que Él escribió en tiempos pasados, que son las leyes. Y lo va a seguir haciendo y lo sigue haciendo, escribiéndolo con su dedo, con el dedo de Dios. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Denle un like, compártanlo. Si tienen alguna duda, algún comentario, escríbanmelo en la caja de comentarios. Pónganme sus ideas, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Yo les responderé. Muchísimas gracias una vez más por ver este video. Que Dios los bendiga y espero que tengan un excelente día.